Hola, 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 mis amores. Pero qué alegría estar aquí con ustedes. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, porque hoy. Ay, Dios mío, hoy es un día. Prepárense porque les traigo noticias bomba, de esas que te hacen gritar de emoción, de esas que te dejan sin aliento. Y sí, como leyeron en el título, Hande y Kerem. El momento es ahora. Ya sé que lo están esperando, ya sé que están ansiosos, y yo también. Pero bueno, antes de meternos en el meollo del asunto, quiero darles la bienvenida a mi canal, donde siempre encontrarán las últimas noticias, chismes jugosos, análisis profundos y por supuesto mucho amor por nuestras parejas favoritas. Si eres nuevo por aquí, bienvenido. Espero que te quedes. Y si ya eres parte de esta familia, gracias. De verdad, gracias por su apoyo, por sus comentarios, por estar siempre ahí. Y ya saben, si aún no lo han hecho, suscríbanse. No se lo pierdan. Es gratis y así no se perderán ninguna de las exclusivas que tenemos preparadas. Activen la campanita. Es súper importante. Así YouTube les avisará cada vez que suba un nuevo vídeo. Y no se olviden de compartir este vídeo con todos sus amigos y amigas. Que la emoción se extienda. Bueno, ¿ya estamos listos? ¿Ya respiraron profundo? ¿Ya tienen sus palomitas de maíz y su refresco a la mano? Perfecto. Porque lo que les voy a contar hoy es... ¡Guau! Vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin, la pareja que nos robó el corazón en Love is in the Air y que, ay, Dios mío, la que nos sigue robando el corazón. Sabemos que la relación de Hande y Kerem ha sido como una montaña rusa, ¿verdad? Altos y bajos, rumores y desmentidas, fotos sospechosas y, bueno, ya saben. Pero hoy, mis amores, hoy tengo información que los va a dejar boquiabiertos. En primer lugar, quiero recordarles un poco el contexto. Hande y Kerem, para los que no lo saben, se conocieron en la serie Love is in the Air. La química entre ellos era explosiva. Literalmente las pantallas ardían. Era imposible no enamorarse de Eda y Serkan, y también era imposible no sospechar que algo más estaba pasando entre los actores. Y bueno, teníamos razón. Aunque al principio lo negaron, las fotos, los vídeos, las miradas cómplices, todo hablaba por sí solo. Confirmaron su relación y nos regalaron un amor que parecía sacado de un cuento de hadas. Viajes, cumpleaños juntos, mensajes románticos en redes sociales, todo era perfecto. Pero como en toda historia de amor, también hubo sombras. Rumores de peleas, de distanciamiento, de bueno, cosas que pasan en todas las relaciones. Y finalmente llegó la noticia que nos rompió el corazón a muchos. Hande y Kerem terminaron su relación. ¿El motivo? Bueno, hubo diferentes versiones, pero lo cierto es que la noticia cayó como un balde de agua fría. Y aunque al principio nos negábamos a creerlo, poco a poco tuvimos que aceptarlo. Después del rompimiento, cada uno tomó su propio camino. Hande siguió adelante con su carrera, protagonizando nuevas series y luciendo radiante. Kerem, por su parte, también se mantuvo activo viajando, trabajando en proyectos y, bueno, también luciendo muy bien. Pero a pesar de que ambos intentaron pasar página, la pregunta siempre estuvo ahí, ¿volverían a estar juntos? ¿Sería posible una segunda oportunidad? Y bueno, la respuesta, mis amores, parece ser un rotundo sí. Y aquí es donde entra la noticia bomba que les prometí. Prepárense. En las últimas semanas han circulado rumores muy fuertes sobre una posible reconciliación entre Hande y Kerem. Al principio, como siempre, nos mantuvimos escépticos. Ya saben, los rumores son rumores y muchas veces no hay nada de cierto. Pero, esta vez, la cosa pinta diferente. ¿Por qué? Bueno, hay varias razones que me hacen creer que esta vez sí hay algo. Primero, las fotos. Oh, las fotos. Han aparecido fotos de Hande y Kerem juntos, y no solo en eventos públicos. Fotos en las que se les ve muy cercanos, sonrientes, cómplices, como si el tiempo no hubiera pasado. Se habla de encuentros en privado, de cenas románticas, de paseos por la ciudad, todo muy sospechoso. Segundo, los amigos. ¿Recuerdan que Hande y Kerem tenían un círculo de amigos en común? Bueno, parece que ese círculo sigue intacto, y que están haciendo de cupido. Se dice que varios amigos cercanos a la pareja han estado organizando encuentros,
promoviendo la reconciliación y, bueno, haciendo todo lo posible para que el amor triunfe. Tercero, las redes sociales. Ay, las redes sociales. Esas fuentes inagotables de información. Aunque Andy y Kerem no se han pronunciado abiertamente sobre su posible reconciliación, sí que han dejado algunas pistas en sus perfiles. Likes a fotos antiguas, comentarios en publicaciones de amigos, emojis sospechosos, todo suma. Y aunque no son pruebas definitivas, sí que son indicios de que algo está pasando. Cuarto, las fuentes confiables. Y aquí es donde la cosa se pone seria. Tengo fuentes muy confiables que me han confirmado que Andy y Kerem están hablando. Se están viendo. Y están intentando darse una segunda oportunidad. Estas fuentes me han asegurado que ambos han madurado mucho desde su separación, que han aprendido de sus errores y que están dispuestos a hacer lo necesario para que la relación funcione. Y finalmente el ambiente general. He notado que en las redes sociales, en los medios de comunicación, hay un ambiente de optimismo. Los fans están emocionados, los periodistas están expectantes, y todo el mundo está esperando que Andy y Kerem confirmen su reconciliación. Y honestamente yo también. Porque ¿quién no quiere ver a Eda y Serkan, a Andy y Kerem, juntos de nuevo? Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? ¿Qué podemos esperar? Bueno, mis amores, yo creo que estamos a punto de presenciar el regreso de Andy y Kerem. Creo que es muy probable que la pareja esté en proceso de reconciliación. Y aunque no puedo confirmar al 100% que estén juntos, todas las señales apuntan en esa dirección. ¿Qué significa esto para el futuro? Bueno, eso solo lo saben ellos. Pero si deciden volver a estar juntos, les auguro mucho éxito. Son una pareja que se complementa, que se quiere, y que a pesar de las dificultades, siempre han tenido una conexión especial. ¿Y qué podemos hacer nosotros? Bueno, podemos seguir apoyándolos, seguir celebrando su amor, y seguir creyendo en los cuentos de hadas. Porque al final, ¿quién no quiere un final feliz? Pero esperen. Aún hay más. Además de esta noticia bomba sobre la posible reconciliación, también tengo un par de rumores, de esos que te dejan pensando. Se dice, y esto es un rumor muy reciente, que Andy y Kerem podrían estar planeando un proyecto juntos. Sí, lo escucharon bien. Un nuevo proyecto, ya sea una serie, una película, o incluso una colaboración publicitaria. Por supuesto, esto no está confirmado, pero las fuentes aseguran que están en conversaciones y que si todo sale bien, podríamos verlos trabajando juntos nuevamente. Imagínense. Eda y Serkan, Andy y Kerem, de nuevo en nuestras pantallas. Sería un sueño hecho realidad. Y por si fuera poco, también se rumorea que Andy podría estar pensando en mudarse a la misma ciudad que Kerem. Sí, escucharon bien. Al parecer, Andy está buscando un nuevo hogar, y las fuentes aseguran que está considerando la posibilidad de mudarse a Estambul, la ciudad donde vive Kerem. ¿Coincidencia? No lo creo. Pero bueno, como siempre les digo, tomemos todo esto con cautela. Los rumores son rumores y hasta que no haya confirmación oficial, no podemos asegurar nada. Pero lo que sí es cierto, es que el ambiente es propicio para que sucedan cosas buenas. Y yo, personalmente, tengo muchísima esperanza. Y bueno, mis amores, llegamos al final de este vídeo lleno de emociones, de noticias bomba, de rumores y de mucho amor. ¿Qué les pareció? ¿Están tan emocionados como yo? Espero que sí. Quiero agradecerles una vez más por estar aquí conmigo, por ser parte de esta familia, por su apoyo incondicional. Ustedes son lo mejor. Gracias por ver este vídeo hasta el final, por escuchar mis teorías, por compartir mi emoción. De verdad, muchas gracias. Ahora, como siempre, los invito a dejar sus comentarios. ¿Qué opinan de todo esto? ¿Creen que Andy y Kerem volverán? ¿Están emocionados con los rumores del nuevo proyecto? Cuéntenmelo todo. Quiero saber sus opiniones, sus teorías, sus esperanzas. Comenten. 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 Los estaré leyendo con mucho gusto. Y por supuesto, no se olviden de darle me gusta a este vídeo. Es muy importante para que más gente lo vea. Compartan este vídeo con todos sus amigos y amigas que también sean fans de Andy y Kerem.
Que la noticia se extienda. Que la emoción se propague. Y por supuesto, suscríbanse al canal. No se pierdan ninguna de las exclusivas que tenemos preparadas. Activen la campanita para no perderse nada. Y eso es todo por hoy. Los quiero mucho. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao, chao. Y que viva el amor.